Valentín Romero 10 de abril de 2019. Nicolás Maduro cargó contra el discurso que Mike Pence dio este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde instaba a los Estados miembros a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, condición que ya le confieren al menos medio centenar de países. Hoy estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, haciendo el ridículo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No puede entender en su arrogancia, en su prepotencia, en su supremacismo racial, creen que pueden dar órdenes para Venezuela o para el mundo, dijo Maduro durante una cadena presidencial desde el Palacio de Miraflores. Se le ve en el rostro, a Mike Pence se le ve el odio, el racismo, el desprecio con que se refiere a Venezuela, un odio tremendo, aseveró. A su vez, criticó la actitud del vicepresidente norteamericano, de quien dijo que no resuelve ningún problema del pueblo de su país porque, a su juicio, se la pasa todos los días por las redes sociales o en ruedas de prensa o en acciones todos los días, de todas las semanas. Lo único que hace es Venezuela, Venezuela, Venezuela. Totalmente anormal su conducta, una obsesión fatal contra Venezuela. De igual manera, denunció que han pretendido imponer un cambio de régimen en Venezuela, amenazan a Venezuela desde el Consejo de Seguridad de la ONU, con una invasión militar. Maduro se atrevió a afirmar que el vicepresidente de Estados Unidos se lanzó un discurso más propio de un candidato presidencial. Nunca se había visto esto. Mike Pence hoy hizo un discurso en el Consejo de Naciones Unidas de candidato presidencial en los Estados Unidos. Un discurso irresponsable, un discurso apestoso, apestas Mike Pence, tú y tu discurso, puntualizó. Cualquiera pudiera pensar que es un candidato presidencial para unas elecciones en Venezuela, un discurso lleno de mentiras, de lugares comunes, de falsedades, de mentiras, de manipulaciones, de fake news, un discurso lleno de porquería, absurdo, apestoso, agregó. Asimismo, señaló que Pence no puede ser candidato presidencial en Venezuela antes de preguntarse, ¿entonces está pensando en qué candidatura presidencial? En Venezuela el presidente de la República no lo pone usted, señor Mike Pence, ni Donald Trump, el presidente de la República lo elige el pueblo en elecciones libres, constitucionales, democráticas y transparentes, manifestó. Por otra parte, aseguró que la mayor venganza contra el imperialismo norteamericano es trabajar en la felicidad de un pueblo, la atención de un pueblo, la protección de nuestro pueblo. Nuestra mayor venganza es que nuestros niños y niñas tengan escuela, estudien y se gradúen de universitarios. Nuestra mayor venganza es que nuestro pueblo tenga un sistema de salud con el médico de familia al lado. Nuestra mayor venganza es seguir entregando miles de viviendas a miles de hogares. Nuestra mayor venganza es producir, trabajar, consolidar el CLAP, consolidar el Plan Alimentario Nacional. Nuestra mayor venganza es crecer, producir, avanzar, ver el horizonte futuro y dejar atrás lo malo. Esa es nuestra mayor venganza, finalizó.